Bendiciones, ¿cómo están? Muy buenos días. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Gracias al Señor por este día. Después de un pequeño receso, estamos de vuelta para poder predicar su potente palabra. Por favor, compartan esta transmisión para que más personas puedan edificarse en esta poderosa tarde ya. Y bueno, siempre damos gracias al Señor porque Él nos permite traer siempre la palabra, poder ministrar a nuestros hermanos y podamos juntos poder escudriñar la palabra. Hoy vamos a hablar acerca del Salmos capítulo 26. Es un salmo muy interesante, pero antes, por favor, les pido que puedan compartir la transmisión para que más personas puedan edificarse esta mañana. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Quiero ver ahí y saludar a todos mis hermanos que ya se han conectado. Mi hermana Mónica, Karina, Patricia, María Esperanza, y todos los que ya se están conectando. Por favor, damos gracias al Señor por este poderoso tiempo. Estamos aquí en la iglesia, en este poderoso tiempo. Por favor, compártanlo, compartan para que más personas se edifiquen. Ya estamos a punto de empezar. Zaida, Dios te bendiga. Zaida, hija, bendiciones a todos los que ya se están conectando. Muy buenos días o buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes. Si se escucha bien, di un potente amén. Se escucha, gloria a Dios. Muy bien. Bien, vamos a empezar esta mañana con una oración. Amado Dios, gracias Padre poderoso por, Señor, permitirnos, Señor, traer tu potente palabra, Señor. Sabemos que tienes cosas grandes para todos nosotros, Señor. Por eso te pido, Espíritu de Dios, que seas tú mismo hablando, instruyéndonos y Señor, trayendo revelación, enseñanza y un nuevo tiempo para todos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, compártanlo por favor. Vamos a hablar acerca del Salmos capítulo 26. Es un salmo muy interesante, es un salmo muy poderoso. Así que les pido a todos mis hermanos, por favor, que compartan, por favor, la transmisión. Acompáñenme al Salmos capítulo 26, versículo 1 en adelante. Acompáñenme si tienes una Biblia. Dice David: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en verdad. Versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y si tu diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová, dice la potente palabra de Dios. Compartan, por favor. Recién hemos leído el Salmos capítulo 26 y habla acerca de la declaración de integridad.
Esto es importante, es muy importante porque eh, es un salmo que nos va a enseñar muchas cosas en cuanto a la santidad, la integridad y, y cómo el Señor nos ve, cómo Él ve a su pueblo. Esto es interesante y es muy poderoso, ya que David, eh, porque David era un hombre que dice la palabra, tenía el corazón conforme al de Dios, ¿no? Y que era un hombre que, aunque se equivocó, vemos en algunos pasajes, él se equivocó, ¿no? Él cometió algunos errores y pecó. Podemos entender por el Salmo 26 que era un hombre que vivía en integridad, en santidad, ¿no? La palabra es interesante porque en el hebreo significa, esta palabra integridad significa perfecto, con sencillez, completo. También se refiere a esa forma o a la parte pectoral del sumo sacerdote. El sacerdote tenía un traje interesante, ¿no? Y en la parte del pecho, en el pectoral, tenía pues esta ropa. Y bueno, también significa, miren, esa parte, ¿no? Esa parte que de la vestimenta sacerdotal que tenía el sumo sacerdote. Interesante. Ahora, hablando un poco de los sacerdotes, los sacerdotes eran personas escogidas y entrenadas justamente para ministrar a Dios en el templo, ¿no? Ya que ellos como tribu habían sido apartados solamente para el servicio de Dios. Entonces, vamos a meternos versículo por versículo para poder entender mejor, porque aquí hay muchas cosas importantes. Vamos a hablar primeramente de la santidad un poco, de la justicia y cómo realmente Dios ve a sus hijos personalmente. Muy bien. El primer punto que quiero hablar y tocar esta mañana es el punto de la justicia de Dios. La Biblia dice que tenemos un rey justo, un Dios justo, pero también tenemos un rey que hace justicia y juicio. Eso es importante porque recuerden que para la época de David, Yeshua, el Mesías, el Salvador, todavía no había llegado. ¿Qué quiere decir? Que ellos vivían en la ley, vivían en un tiempo donde se debía cumplir la ley y los estatutos que el Eterno había establecido para su pueblo, y este pueblo debía ser santo. Tanta era la exigencia de la ley, escúchenme bien y presten atención, que gente moría por ciertos pecados, eran apedreados. Ahora, ciertamente esto del tiempo de la ley era necesario e importante, porque recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, salió después de 400 años de esclavitud, y en 400 años uno no solamente mira y mira de lejos las cosas, las tradiciones, las costumbres. No, ellos fueron adoptando, viendo, viviendo, y cada vez obviamente no era el pueblo de Dios que Dios anhelaba. Era un pueblo que se había corrompido. Era un pueblo que tenía la imagen, tenía la enseñanza de la idolatría, por ejemplo, que es una característica de Egipto. ¿Y cómo sabemos esto, pastor? ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel quería regresar a Egipto? Se hicieron su becerro de oro, se hicieron su ídolo de oro y decían, este Dios nos sacó de Egipto. Cosa que al Señor le molestó bastante, se airó, mató a mucha gente
Ya el resto saben ustedes. Pero ¿dónde estoy yendo? ¿Dónde quiero que sepan que Dios es un Dios que constantemente, y hoy más que nunca lo creo, no es que en ese tiempo, hoy más que nunca creo que Dios está exigiendo, pidiendo a su pueblo que sea santo, a sus hijos que sean santos y que sean íntegros. Pero esta exigencia cambió por el nuevo pacto en la sangre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, de Yeshua. Ya ese pacto no está bajo una ley que imponía a la fuerza, y créanme que a la fuerza muchas cosas son más difíciles, más fuertes. Uno se resiste. Los rebeldes se vuelven más rebeldes. Estamos en un tiempo donde la ley ya no existe, ya no está. Esto quiero aclarar y quiero enseñar que los 10 mandamientos son esa parte de la ley moral que todavía existe, que todavía debemos practicar. Pero la ley tradicional, ¿no? De tradiciones, de costumbres y ciertas cosas que exigía el Eterno al pueblo. Por ejemplo, las mujeres que menstruaban. Cuando menstruaban se convertían en mujeres impuras, inmundas. Entonces, más o menos 15 días debían apartarse para purificarse. De igual manera, los varones que eyaculaban, ¿no? Semen, debían apartarse también para el Señor, y todo lo que tocaban era inmundo. A veces la gente no entiende que esa ley ya cesó, ya no es para nuestros tiempos. Algunos quieren guardar el sábado sin entender que nuestro sábado es Yeshua, que Yeshua, Jesucristo, es el Señor del sábado. Él mismo lo dijo. Él mismo dijo que Él es el sábado, Él es el día de descanso, porque Él es nuestro descanso eterno, y el verdadero descanso es Jesucristo. Tú, por más que descanses un día, vas a seguir sintiendo cansancio. No estamos hablando de un cansancio físico, porque eso se quita después de dormir, sino de un cansancio del alma, del espíritu, y solamente eso te puede dar Yeshua, te puede dar Dios. En fin, también el de comer algunos alimentos, ¿no? Como el cerdo y el pato y algunas cosas que para ese tiempo eran animales inmundos, y que, por cierto, en 1 de Timoteo habla acerca de esas sectas que van a prohibir a algunos casarse y a algunos abstenerse de algunos alimentos. Ahí la palabra está clara. Además, en Corintios dice, y en el Nuevo Testamento, y Pablo dice, el experto en la ley, porque era un fariseo de fariseos, él mismo lo dice, él entendió y comprendió en el espíritu. Esto se entiende en el espíritu, no se entiende en la letra que mata. Se entiende en el espíritu. Entonces él escribe y dice: todo lo que encontrares en la carnicería, come. Hay que comer todo lo que encontramos. Ahora, podemos comer algún animal inmundo, obviamente, pero ¿me estás diciendo que podemos comer cualquier animal? No, yo pienso que Dios nos dio la sabiduría. Yo pienso que Dios nos dio la inteligencia y la libertad también para poder escoger qué podemos comer. Yo pienso que hay cosas que no se pueden comer, pero no porque yo te lo digo, sino porque tu capacidad te va a llevar a comer ciertas cosas y ciertas cosas no. Pero hay libertad, la libertad del espíritu, de la dirección del espíritu. Yo me pongo a pensar siempre, para un poco explicar esto a la gente que habla mucho de esto. ¿Quién le dijo al profeta Juan el Bautista, Juan el Purificador, que debería ser, o debería ser mejor llamado Juan el Purificador, porque esa era y es la palabra más correcta para entender sobre el bautismo? Juan el Purificador, Juan el Bautista, se vestía, dice, de camello, de pelo de camello.
y que comía miel y langostas. Increíble. Increíble. Él no comía ni pollo, ni cordero. No. Él recibió estrictas órdenes, no del sumo sacerdote, ni del fariseo de su barrio, ni del vecino. No, no. Él recibió una orden del cielo. Él recibió los alimentos que debe comer y cómo debe vestir. Y yo creo fielmente que Dios, como está vivo, también nos puede guiar y direccionar a cómo debemos vestirnos y qué debemos comer. Yo quiero darles algún testimonio. En algún momento, hace más o menos 6 años atrás, en mi ministerio, el Señor a mí me exigió y me pidió que ya no coma, ají o alguno de esos picantes. Pero uno que está en el Espíritu entiende y obedece. Porque es por algo que pasan las cosas, es por algo la exigencia, es por algo que Dios te demanda. Y así como te demanda no comer ciertas cosas, también te demanda qué debes comer y qué no debes comer, obviamente, para poder entender mejor. Pero no queda allí. Yo también creo que Dios nos manda a vestirnos. No podemos hacer el estilo de una ropa una ley para todos los hermanos, para todos los cristianos, para una congregación. Por eso es que la gente que empieza a pelear y luchar que con la comida y la ropa son simplemente religiosos, y puedes tener tu manera de pensar y creer y nadie quizá te quite ese concepto, pero yo veo cristianos que discuten por la ropa en vez que discutan por la real santidad que Dios está pidiendo. Y la real santidad no está en una falda, ni un pantalón, ni una mascarilla. La real santidad está en lo profundo del corazón del hombre. Allí donde solamente Dios puede entrar. Tú puedes venir, hermana, con una falda linda, pero llegas a casa y eres una mujer fornicaria. Es una mujer que tiene, como dice la mujer samaritana, 5 maridos y el que tiene no es de ella. Porque hay gente que va a sacar a la fuente agua. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que va a la iglesia y toma y bebe del agua que es Cristo. Pero nadie sabía que tenía 5 maridos y el que tenía no era de ella. Asimismo, hoy hay muchas iglesias que están alejadas de Dios, lejanas de Dios. Hay personas que están con una religiosidad o temor de hombre, que qué dirá el pastor, mejor me pongo la falda. Que qué dirá el hermano, el líder, o no me dejan entrar a la iglesia porque visto una ropa. Aquí estamos predicando lo que dice el Espíritu, porque hoy vamos a hablar acerca de la integridad y la santidad. Entonces, eso es muy importante. Miren cómo los temas van fluyendo, y esto es muy poderoso porque la santidad y la integridad están en lo profundo del hombre. Y eso va a hacer que una persona pueda, dirigido por el Espíritu, saber qué ropa comprar, porque tenemos un Dios vivo y verdadero. Lo que pasa es que mucha gente no le pregunta: Señor, ¿cómo debo vestir? ¿Le alaba esto a Dios? ¿Está bien esto para Dios? La palabra nos ayuda también bastante en esto. Hay hermanas que pueden decir: pero pastor, Dios no me dice nada. Pero pues tu pastor te tiene que decir, tu hermano te tiene que decir. A mí me han tocado hermanas, por ejemplo, que vienen a la iglesia y vienen casi desnudas. Y no es que está bien ni tampoco está mal, porque cuando uno viene a la iglesia, uno viene como vive, y vivimos en el mundo descarriados y corrompidos, mostrando partes del cuerpo, mostrando quizá el trasero y partes del cuerpo a algunas mujeres. Y es que de ahí salimos. El mundo, si tú te das cuenta, vive así. Y nosotros creo que no estamos llamados a juzgar a nadie, sino más bien a recibirlos con amor, pero en el proceso hay que enseñarles. Una gran diferencia es enseñar que imponer. Y uno le debe enseñar con la palabra y el Espíritu, y vas a ver cómo esa persona, sin ser herida, sin ser rechazada, va a cambiar y va a transformar su vida para el Señor. Y eso es muy importante.
Entonces, júzgame, oh Dios, dice David. Esta palabra es muy poderosa, ¿no? Es muy tremenda porque, en otras palabras más directas y criollas, David le estaba diciendo: Señor, mete juicio sobre mi vida. Y si encuentras algo que no te alaba, júzgame. Júzgame. Y el decir júzgame es decirle que eche juicio sobre tu vida. Cuando hoy en día la gente comete errores, delitos, hay un juzgado también que los juzga y algunos son condenados por algunos años en la cárcel por su error, por su delito. En otras palabras, David le estaba diciendo: júzgame, o sea, mete juicio sobre mi vida, y si hayas algo, ponme unos años de cárcel, porque voy a pagar. En otras palabras, también David sabía la integridad en que él vivía, de tal manera que podía alegar ante Dios que estaba viviendo en santidad, que estaba viviendo en integridad. Y eso es muy poderoso, porque uno puede llegar a conocer y a entender, uno puede llegar a vivir en santidad realmente, en santidad realmente. Y esto no es del Nuevo Testamento. Esto se ve en el Antiguo Testamento, en algunos hombres, hijos de Dios también, que ellos se guardaban y se separaban para Dios. Uno de ellos, hoy ya vemos el Salmo 26, que David le dice: júzgame, Señor, porque yo sé cómo he vivido, yo sé cómo he estado, yo sé mis pasos, yo los he contado, yo sé lo que he hablado, yo sé lo que he dicho. Yo sé que no he pecado este mes, esta semana, este año. Yo sé, y con esa seguridad sé que tú me vas a juzgar y voy a salir aprobado. Qué tremendo. Esa es la revelación de David. Yo te pregunto, ¿cómo estarás viviendo tú? No, hay algunos que dicen que pecar es normal, que estamos en un tiempo de la gracia y mientras estemos en el tiempo de la gracia uno se puede arrepentir. Pablo también habló acerca de esto, habló del tiempo de la gracia en Romanos, y él dijo: ¿acaso nos vamos a pecar porque estamos en el tiempo de la gracia? Otro pasaje dice que algunas personas tienen por inmunda la sangre de Cristo y pisotean el nombre de Dios. La verdad, mi hermano, es que nadie puede hacer lo que le da gana y no ser culpables. Dios nos va a juzgar en este tiempo y cuando Él venga por segunda vez. Entonces, el primer punto, la primera palabra que a mí me impresiona es que David le dice: júzgame, Dios, echa juicio, vamos, tú puedes. Y yo sé que no vas a poder encontrar ningún defecto. Miren el nivel de santidad y de revelación, de integridad que tenía David. Eso es importante. No sé cuántos de aquí pueden decir: Señor, júzgame. Yo creo que bastantes pueden obviar este tema y olvidarse e ignorar. Pero estamos llamados a eso. Y yo pienso que este tiempo es mucho más fácil porque estamos en la ley del Espíritu. Y para los que amamos a Dios y buscamos a Dios, obedecer al Espíritu es muy fácil, porque Él viene como nuestro consolador, Él viene como el paracleto, como el que está a nuestro lado y nos apoya, nos sostiene. Está como el consolador, como el Padre que está a nuestro lado, es nuestro compañero, el director, el maestro. Para eso está el Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Entonces, la primera palabra que a mí me impresiona es esa palabra, que ver a David retando a Dios y diciéndole: tú eres el único que me puede juzgar, júzgame. Pero dice: porque en mi integridad he andado. Una vez más te pregunto: ¿has andado en integridad? ¿Has andado en integridad? Eso es importante. Eso es importante. Y es muy poderoso saber y entender esto, porque ya no podemos vivir como antes. Es posible vivir en santidad.
Yo he escuchado pastores decir, no, es normal pecar, mentir. Todo el mundo lo hace, así todo el mundo lo hace, yo no lo hago. No, entonces el pueblo debe entender eso, debe cambiar su manera de ver las cosas, de vivir, y tenemos que vivir una instantánea relación viva con Dios del momento, del día a día, antes de dormir, después de dormir, al despertar al alba. Dios está contigo. Es una realidad que mucha gente no entiende. Y ahora vamos a predicar más. Me he propuesto predicar más, no solamente por esta plataforma, sino también por TikTok y por todas esas plataformas que hoy tenemos acceso, porque es increíble ver la gente que predican sin pudor, enseñan tonteras, mentiras. Mientras el pueblo de Dios, el pueblo verdadero, el remanente de Dios, está callado, está oprimido. Muchas sectas satánicas se están levantando. Muchas sectas satánicas, los israelitas, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, están arrebatando el reino. Pero para maldición. Eso no están arrebatando para bendición, porque los están endemoniando y los están contaminando. Es increíble ver, mi hermano, que esos israelitas que hacen sacrificios de animales tienen sus fiestas como los israelitas. Santo Dios, de anteaño, pues, ¿no? Y no solamente esos, dicen que ese Jonás es su Dios, es el Cristo, es su nuevo nombre, y está en Perú. Dios mío, reprendemos toda obra del diablo. La iglesia tiene que levantarse, mi hermano. Tenemos que orar, guerrear y evangelizar y discipular. Por eso me he propuesto hoy hacer más de lo que quizá en un momento hemos hecho, y me he propuesto levantarme como una voz profética, como una voz como la que tenía Juan en el desierto, y pararme de una manera que rompió todo parámetro religioso, todo parámetro de la época, vistiendo diferente y comiendo diferente y hablando diferente. Yo creo que esto espiritualmente nos habla mucho, porque tenemos que vestirnos como hijos de luz y con armas de luz, y pararnos en medio y predicar con altavoz y decir las cosas como son, y las verdades como son. Y tenemos que vivir de una manera, tener un estilo de vida de acuerdo a la palabra, para tener el poder y el respaldo de Dios. Porque hay algo que ellos no tienen. La verdadera iglesia de Cristo, el verdadero Hijo de Dios, tiene algo, tiene una relación con el Dios verdadero, que le habla, le ministra, le dice cómo debe cambiarse, vestirse, comer. Él habla. Y tenemos el poder del Espíritu para hacer cosas sobrenaturales. Ellos no tienen ese poder, no tienen el poder del Espíritu Santo, donde dice Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Tenemos poder, mi hermano. Si tú eres un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, verdadero de la verdadera iglesia, la verdadera iglesia no tiene un nombre. Las denominaciones solamente son para tener un aspecto legal en la tierra, tener un nombre quizá de una casa, ¿no?, ministerial, pero la iglesia de Cristo no tiene un nombre. Jesús nunca trajo un nombre. La iglesia de Cristo es la iglesia de los santos. La iglesia de los santos que dicen constantemente: Jehová, júzgame porque en mi integridad he andado. Porque hoy en día quien nos justifica no es el hombre ni las acciones del hombre, es Jesucristo de Nazaret. Él pagó por todos nosotros en la cruz del Calvario. Así que sacúdete, hermano, sacúdete. Y bueno, para seguir un poco hablando del tema que nos hemos propuesto esta mañana, dice: en mi integridad he andado. Curioso, porque la palabra integridad deriva de una palabra que habla acerca de todo, de un compuesto, de una unidad perfecta, ¿no? Que todo está enlazado en una unidad, que no hay pedazos, que no hay división, que no hay algunas partes sí, algunas partes no.
Ahora, por muchos años he estado ministrando esto y ver la lucha de los cristianos en cuanto a la santidad y algunos ver la carga que algunos cristianos tienen, ¿no? La santidad, mi hermano, y la integridad es un deleite. ¿Sabes cuándo es una carga? Cuando no renuncias al pecado. Es una carga muy pesada que no puedes llevar, pero cuando tú te entregas al Señor, entregas tu carga al Señor, mi hermano, créeme que Dios te va a bendecir y se va a gozar contigo y tú vas a poder vivir en integridad y en santidad. Ahora, también quiero hablar un poco de la santidad y la integridad, pero en el aspecto de que tenemos que llegar a entender que hay pecados. Voy a usar esta palabra para que puedan entender. Pecados que pueden hacernos entender que muchos están pecando. Porque nos hemos quedado en los pecados quizá exteriores o superficiales, como por ejemplo el fornicar, adulterar, mentir. Hasta mentir es problema para algunos cristianos, hasta pastores. ¿No? Como idolatrar. Hay cristianos que ya no son idólatras, no son fornicarios, no son adúlteros, no son mentirosos, no son idólatras, no son brujos, no cometen brujería ni hechicería. Pero hay otros pecados internos. Jesús habló de la integridad de los pensamientos del hombre, del corazón del hombre. Y él dijo: cuando ves la mujer de tu prójimo y la codicias, ya has adulterado con ella en tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que realmente Dios está examinando nuestro corazón y aún nuestro corazón debe sujetarse. La mente debe sujetarse. Esto es increíble y muy poderoso. Esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a vivir y así es como Dios quiere que vivamos. Ahora, por ejemplo, hay pecados. Hay un versículo bien poderoso que dice, no sé si se acuerdan, que sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Y eso es muy, muy poderoso porque la gente, por eso es que la gente que vive en esas sectas satánicas, que nunca han visto a Dios, nunca han oído la voz de Dios, hablan y viven a su manera en sus fuerzas, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, una cosa importante también que quiero hablar es acerca de esos pecados ocultos que hay, ¿no? Como la avaricia. Hay cristianos, mi hermano, tremendo. No fornican, no son idólatras, no mienten, no son borrachos, ya no van a los brujos, hechiceros, pero son ávaros. ¿Y qué es la avaricia? Es el amor al dinero. ¿Y qué dice la Biblia acerca del amor al dinero? No puedes servir a Dios a dos señores. No puedes servir a las riquezas o al dinero, o entre esos el dinero y a Dios. Dice que vamos a aborrecer a uno y amar al otro. No, el dinero es un buen servidor, mi hermano, pero si tú estás luchando contra el dinero, y esto pasa más con la gente que tiene, porque los que no tienen son más dadores, tú te vas a dar cuenta, la gente que tiene es dura para dar, es muy avara, le duele perder un sol teniendo millones, miles, pero los pobres dan todo lo que tienen. Y Jesús mismo lo vio, él dijo cuando estaba en el altar de las ofrendas, que la viuda anciana dio todo lo que tenía, pero los ricos dan harto, pero de lo que les sobra. Igualmente pasa hoy. La avaricia es un tema muy tremendo en el pueblo de Dios y que muy pocos pastores lo enseñan, lo predican. Y lo peor, lo más vergonzoso, los cristianos, como no leen la palabra, no saben. Y cuando leen dicen, no, esto no es para mí, o no lo entienden. Entonces, cuando su pastor le predica y les enseña, se molestan. Entonces, la avaricia es un problema que trae dolores de las profundidades del ser del hombre, del alma. Otro pecado son las rencillas, las peleas, ¿no? Esas peleas entre hermanos de la iglesia, familiares, ¿no? Por eso dice antes, en ese versículo que dice,
sin santidad nadie verá a Dios, habla acerca de algo muy curioso y poderoso y dice que tenemos que estar en paz, tenemos que llevarnos bien con nuestros hermanos, y eso es importante porque dice Hebreos capítulo 12 versículo 14, miren, que nos habla justamente de lo que les estaba diciendo, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios, pero miren la coma anterior: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ah, pastor, ¿me estás diciendo que no me puedo pelear con mi hermano ni mi familiar? Por supuesto. Esa rencilla, ese problema, ese pleito te va a llevar a que tú no puedas ver a Dios. Qué increíble, mira, y qué poderoso es la palabra. Por eso que cuando tú la lees y la escudriñas puedes entender la santidad. Pastor, pelearme con un hermano de la iglesia es pecado, por claro. Murmurar es un pecado interno que muchos cristianos lo tienen. Hacer acepción de personas es increíble. Y voy a hablar de esto, espero que llegue a las personas que tengan que escuchar. Hay personas que están haciendo acepción de personas con nuestros hermanos venezolanos. Yo tengo buenas experiencias y malas experiencias con los venezolanos, cristianos. Ya, voy a hablar de eso un poco, porque en Perú se está haciendo un poco de acepción de personas con nuestros hermanos venezolanos. Y he conocido venezolanos, pero que son terribles, y siendo cristianos, pero pienso que no son todos. Hay cristianos que valen la pena, que son dignos, que son fieles y leales a Dios y que se guardan para el Señor y son santos. He conocido a varios. Es más, en nuestra congregación tengo la dicha y la bendición de tener algunos. Por ahí está Marbella, por ahí está José Torres, algunas hermanas, hermanos, lo que no me recuerdo, que uno puede decir gloria a Dios por estos hermanos, pero hay hermanos cristianos venezolanos que son tremendos. Pero nuestra tarea no es juzgar ni a los peruanos ni a los venezolanos. ¿Por qué estoy haciendo hoy la diferencia para que esos peruanos o de otros países están haciendo la diferencia? Yo reprendo ese espíritu inmundo, porque es un espíritu inmundo que está dividiendo la iglesia, está destruyendo la iglesia, porque la iglesia no es una denominación, somos todos nosotros. Es para decirle que no pueden hacer acepción de personas. O sea, no puedes separarlos. Si tú, por ejemplo, ves la problemática, la murmuración que pasó en Hechos capítulo 6, donde se levantan diáconos y dice que la Biblia hacían acepción de personas en cuanto a la alimentación de las viudas, y hubo un problema y empezaron a murmurar. Esa murmuración terminó bien porque se levantaron nuevos líderes en la iglesia. Por eso decimos que lo malo es bueno para los hijos de Dios, pero no podemos hacer acepción de personas de nadie. Y eso es un pecado. Es un pecado grave. Entonces, las intenciones de tu corazón, por ejemplo, para mí también pecado, y pienso que esto también es importante, y la Biblia lo dice: los malignos, o sea, los que piensan mal, los que dicen cosas malas, los mentirosos, no, los calumniadores. Por eso dice Apocalipsis que los calumniadores, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los que se echan con hombre, etcétera, etcétera, heredarán el reino de los cielos. Entonces, yo puedo entender que hay pecados básicos, voy a usar esa palabra para que la gente pueda entender que vive en santidad en esas áreas. Pero hay áreas más profundas también, por ejemplo, como el orgullo, la soberbia, la altivez. O sea, son áreas que hay que trabajar desde adentro hacia afuera, y son áreas personales. También son pecados, y son pecados más graves que otros pecados, porque la Biblia dice que a los soberbios los mira de lejos, a los altivos, pero a los humildes los atiende. O sea, podemos mentir al pastor, al líder, etcétera, pero a Dios no podemos mentir, y esas cosas son también santidad hoy en día. Y son integridad, y tienes que, si tienes un área que estás flojo, sacúdete, ordena tu vida y vamos para adelante, porque
Tú tienes que acercarte como David y decirle: Señor, júzgame porque he andado en mis caminos. Yo les puedo decir que es casi imposible pecar cuando estás en relación con el Espíritu Santo. Es imposible pecar. Quizás por esta expresión algunos digan: ¿qué le pasa a este pastor? Mi hermano, experiméntalo, vívelo. Por eso es que David pudo decirlo. David pudo decirlo y vivirlo. Porque es posible, mi hermano, es posible vivir en integridad. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer esos pecados ocultos, esas ataduras ocultas, esos pecados de murmuración, brujería, hechicería, que a veces hacen cuando hablan, cuando pelean, cuando hay pleitos, cuando hay soberbia, altivez, orgullo, esos pecados ocultos, la avaricia, la maldad, maldecir. Entonces, esos pecados son pecados que están ocultos y que son quizá un poco difíciles de discernirlos o verlos, y por o en muchas ocasiones no vas a poder darte cuenta. Vas a necesitar de alguien que te ayude. Entonces Dios te va a poner gente que te va a empezar a procesar, a enseñar y a santificar. Por eso todo es para bien, para los hijos de Dios. Qué poderoso. Ahora, miren, ¿qué más dice? Escudriñame, oh Jehová, dice. No, perdón, dice: he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Santo Dios. Miren el nivel que David nos enseña. El confiar a Dios también es un punto bien tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos confiar plenamente e íntegramente en Jehová? Y este es un punto, por eso que la Biblia lo describe y David lo describe, porque la duda te puede matar. Y el cristiano tiene que aprender a confiar en Jehová de todo corazón. Tiene que aprender a confiar en el Eterno, en el Espíritu Santo, sin titubear, sin que un pensamiento entre en su mente contrario a la fe, contrario a lo que Yeshua hizo, porque lo que Yeshua hizo es eterno y es perfecto. Y nosotros tenemos que aprender a confiar con todo nuestro corazón y no dudar. Pastor, hay veces que me pasan cosas increíbles. Mire, hermano, yo te voy a decir, hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que entiendo y a profundidades muy altas o profundidades muy tremendas y alturas muy grandes, altas. Pero hay cosas que no entiendo. Y es que Dios, para hacernos entender, no nos hace entender desde el inicio, nos hace entender después del proceso. Te voy a dar un ejemplo. Job, en el primer capítulo se le describe a Job como un hombre íntegro, perfecto. Era un hombre que alababa a Dios, ofrendaba a Dios y causaba gozo y deleite en la vida del Eterno. Tanto así que decía: no has hallado, no has visto a mi siervo Job, íntegro, santo, wow. Y el Eterno se gozaba con su hijo, su siervo. Y es que creo que así Dios nos ve. Pero así como nos ve y nos defiende y está con nosotros, también ve lo más profundo de nosotros. Y realmente Job era un hombre muy altivo, muy soberbio. ¿Te imaginas? Tanta era su altivez, su soberbia, su orgullo, que se puso a discutir con Dios y le dijo, esto es tremendo, porque Dios le dice: ¿dónde estabas tú? Ahora dice: párate, ponte como varoncito, ponte la correa, en otras palabras criollas. Yo voy a preguntar y tú me vas a responder, le dice Dios a Job. Qué tremendo. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Tú sabes sus medidas? Dios mío. Tremendo. Tremendo. Esto es una cosa pero bien loca. Y al final del proceso, porque se enferma, estuvo a punto de morir, pierde todo, pierde sus hijos, pierde su ganado, pierde todo. Dios mío. Al final, en el último capítulo, Job dice:
Dios mío, de oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y ese es el proceso. Job no entendía por qué y empezó a cuestionar. Mi hermano, a veces nos pasa que no entendemos todas las cosas por qué. Pero yo sé que si tú dices para qué, el proceso va a ser rápido. Y si soportas, vas a entender que a veces Dios es así. Y es tremendo. Eso es una cosa tremenda, tremenda. Entonces estamos en tiempos peligrosos, mi hermano, donde la gente que no confía en Dios plenamente, en el Dios verdadero, Dios espíritu. Dios no tiene una forma. Ay, Dios mío. ¿Sabes por qué Dios detesta la idolatría? Porque Él es espíritu, es invisible. Y tenemos que confiar en fe en el Dios invisible, en el Dios que no podemos ver, pero que está vivo, que habla, que se manifiesta con poder, que se hace ver. Eso dice la Biblia. Y es posible también en este tiempo. Es increíble ver que las sectas satánicas se están levantando, mi hermano. Dios mío. Yo me he propuesto, mi hermano, a levantarme y arrebatar el reino de los cielos, porque dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino está siendo violentado también por esas sectas satánicas, por los testigos de Jehová. Yo a veces al equipo ministerial que tenemos por la gracia y la misericordia de Dios aquí en la embajada, yo los paro retando, porque es increíble ver a los testigos de Jehová, mi hermano, en pleno sol, tocando puertas con sus semejantes gorros. Y no son jóvenes, son ancianos. Camina cuadras y cuadras y arrasan con toda la ciudad. Y no se cansan ni se quejan y están dándole y predicando y engañando a la gente, mientras los hijos de Dios se están afanando y muriendo y llorando y Santo Espíritu de Dios. Poderoso Padre, levanta gente con poder. Y esas doctrinas satánicas. Primera de Juan capítulo 2 habla acerca que a esos que niegan que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios poderoso, el único Salvador, Yeshua Mashiach, no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido a ese espíritu de anticristo. Dios mío, Padre poderoso, Dios mío santo. Vamos a ir un poquito más. Estas sectas satánicas de los israelitas que dicen que Perú es una nación bendecida. ¿Pero por qué dicen que Perú es una nación bendecida? Porque está el Mesías, dice Jonás Ataucusi. Reprendemos ese espíritu inmundo. Yeshua dijo que van a venir falsos cristos. Y este hombre, hijo del otro que murió y que nunca resucitó. Dios mío, esos que tienen barba, que no tienen ni barba, que creen tener la doctrina de conocer, reprendemos ese espíritu inmundo. Pero mientras estos se están levantando con sus ponchos contra el agua y predican y hablan y engañan y endemonian a la gente, los hijos de Dios, la iglesia está dormida. La iglesia está quejándose, se están lamentando y el diablo les ataca. Mi hermano, si tú no le atacas el diablo te va a atacar. Y mientras estas sectas están creciendo y están engañando a la gente, Dios mío, diciendo que este Jonás Ataucusi es Cristo, Dios poderoso, omnipotente en la tierra, y reprendemos ese demonio, Padre bendito, poderoso. Y yo te pregunto, mi hermano, esos cristianos que me están viendo esta tarde, ¿cuándo te vas a levantar a predicar la palabra, la sana doctrina? A Yeshua, y Yeshua resucitado con poder y con gloria, sanidades, milagros, prodigios, echando fuera demonios, porque recibiremos poder, dice, no cosquillas ni griterío. No. Mi hermano, tenemos el poder del Espíritu Santo, mi hermano. Esos cristianos temerosos que están en las cuevas, levántense, salgan de las cuevas. Esos profetas, levántense. Hoy entre la misma iglesia le tienen miedo a sus profetas. Profeta, levántate, no le tengas miedo a lo que digan eso. Y predicar la palabra. Dios mío. ¿Sabes por qué no le creen a Dios? Porque dudan de Jehová.
Y ese es un pecado, es una maldad. Y David le dice: no he dudado ni he titubeado de Jehová. Él es mi fortaleza, Él me da, Él es mi Padre, Él es mi Dios. La gente no predica porque no confían en Dios. Por eso estamos predicando aquí, mi hermano, y vamos a seguir predicando en las calles y en las plazas. Siempre lo he hecho desde que me he convertido. A mí me gusta la calle, la plaza. A mí me gusta esos lugares. Aquí en Arequipa tenemos la Avelino. Ahí me paro al frente de los brujos, al frente de los hechiceros, de estos satanistas, porque ellos van a conocer a los verdaderos hijos de Dios, a los guerreros, a los ungidos, como ese Pablo que viendo este espíritu de adivinación de esa mujer, se volvió y le dijo al espíritu inmundo, sal. Y el espíritu salió de la mujer. Ese mismo Pablo también reprendió a un brujo y oró y se quedó ciego. Mi hermano, ese es el poder que tenemos, mi hermano. ¿Dónde estás? ¿Te estás quejando, mi hermanita linda, preciosa? ¿Estás lamentando? ¿Te estás llorando y sufriendo? Dios te va a rendir cuentas, mi hermano. Así que es una pena, una tristeza. Esas sectas satánicas, ¿cómo se levantan? Confundiendo con doctrinas satánicas. Primera de Timoteo habla acerca de esas doctrinas demoníacas que iban a hacer caer a muchos cristianos, que iban a hacer a confundir a la gente. Está pasando eso. Esas sectas satánicas de los mormones que bautizan muertos, que hablan de la poligamia, mujeres por aquí, mujeres por allá, de ritos ocultos. Hermanos, por favor, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Y yo creo fielmente que Dios siempre separó una parte de sus hijos que no se van a doblar, que no van a doblar sus rodillas ante esos baales y van a tener la autoridad de predicar con poder. Entonces, miren cómo David dice: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Tú confías en Jehová o estás dudando? ¿Será, no será? Mejor voy a otro sitio. No, mi hermano, no puedes. Tú tienes que morir creyendo. Tienes que morir creyendo en Dios. ¿Qué más dice? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ahí lo que les estaba diciendo, la integridad no solamente es no pecar, no fornicar, no ir al brujo, no. La integridad es en tu corazón, donde el diablo muchas veces entra y te dejas endemoniar. Cuando murmuras de un ministro, de un pastor, mi hermano, estás murmurando de Dios mismo. Esto es bíblico. Le pasó cuando murmuraron de la mujer de Moisés, sus hermanitos lindos, preciosos, Ana, Aarón, hablaron, murmuraron. ¿Y qué pasó? ¿Dios qué hizo? El ataque fue contra Dios. Ni siquiera fue contra el ungido, fue en contra de la mujer del ungido. ¿Y qué pasó? Les dio lepra, los separaron y trae consecuencias, mi hermano. Yo he visto gente casi morir y enfermarse por murmurar. Entonces tenemos que sacudirnos, mi hermano. No podemos atacarnos entre los hijos de Dios y destruir. Ora por tu pastor, ora por tu hermano, levántalo, ministralo. Ahora, no se fatiguen tratando de convertir a esos endemoniados de los testigos de Jehová, adventistas, mormones, estos israelitas, diosa madre, solo Jesús, esas sectas satánicas. Tienes que huir de esa gente. No puedes hablar ni discutir con ellos. Hay mucha gente que falta predicarles. Hay que predicar, hay que invertir mucho tiempo en la gente que no conoce de Dios. Ahora, hasta el colmo es que tenemos que evangelizar a cristianos de cristianos. Entonces es increíble, pero tenemos que hacerlo. Y es tiempo de hacerlo. Entonces, la integridad del corazón, lo profundo del alma de la gente, ¿no? Dice: tu misericordia está delante de mis ojos y ando en verdad. Dios mío, la verdad. Yo me acuerdo siempre hace como 8 años atrás, 9 años, 8 años será. Sí, más o menos. Conocí un pastor y este pastor era un mentiroso.
Y él decía, mentira está bien, es normal. Así, todo el mundo lo hace. No, yo no lo hago, yo no soy mentiroso. ¿Qué va? No te creo. Lo reprendí, le dije hijo del diablo, porque la Biblia dice que los hijos del diablo son mentirosos. Y era pastor, ¿te imaginas cómo eran sus ovejas? No, no, es que tenemos que cambiar, mi hermano. La intención de esto es cambiar, mejorar, santificarnos, no es acusar a nadie. Y, y cuando uno vive en santidad, no es que tiene la autoridad de reprender y acusar a la gente, no, sino que nos entra un dolor en el corazón. Dolor no, renunciamos a todo dolor, sino es una cuestión espiritual. El Espíritu Santo se duele y ese dolor hace sentir el Espíritu Santo. Porque la mentira no es de Dios. Y cuando uno vive en santidad dice, Señor, qué gozo es apartarse para ti en santidad. Entonces, hermanos, por favor, no podemos permitir que la gente se corrompa y se desvíe. No se puede permitir. Tenemos que seguir luchando, pero empieza por nuestra integridad, por nuestra santidad. ¿Qué más habla? Entonces hemos visto que integridad habla acerca de esos pecados ya conocidos, los fáciles de discernir, entender. Después habla de los pecados más profundos. Después habla de un pecado de, como les decía, de dudar en Dios también es un pecado. O sea, es una cuestión, hermano. Es como que dudes de algo que es indudable. Pero lamentablemente es así. Hay cristianos que dudan de Dios. Y es una parte pecaminosa del hombre y tenemos que renunciar a eso. Y cuando esté entrando en tu ser, renuncia a eso y rechaza. Y yo voy a creer en Jehová con todo mi corazón. Voy a creer en el Eterno, en Yahweh, en el Espíritu Santo, en Jesucristo. Luego dice, habla de los pensamientos y de lo profundo del corazón y de la verdad. Son cosas que tenemos, son áreas, cada uno individual y que son importantes de operar y cambiar y mejorar en la vida. Después, ¿qué más habla? Dice, no me sentar con hombres hipócritas. Con los hombres hipócritas no te puedes sentar. Ya les dejo esto. Ya les dejo esto, porque esta es una cuestión bien fuerte. Yo oro para que el Espíritu te haga entender y te haga revelar y te revele. Porque hay familiares que son hipócritas. Y son pecadores, son idólatras, son fornicarios. Miren cómo David dice, no me senté con los hipócritas. No se sentó a la mesa, ni charlaron. Ni dijo, qué lindito el cumpleaños de la abuela Cucha. Santo Dios, abuela Cucha todavía sigo hablando. Dios bendiga al pastor donde esté. Dios mío. Entonces, eso es poderoso. Ni entré con los que andan simuladamente, o sea, con los que andan en pecado, en ocultismo, en hipocresía. Viven así a su manera, viven en ocultas. Aborrecí la reunión de los malignos. Santo Dios. Pastor, pero mi mamá es maligna. Ya te lo dejo porque te dice Dios y te dice el Espíritu Santo. Mi hijito es maligno, te lo dejo. Mi hijito es hipócrita, te lo dejo. Lee. Y lee 1000 veces para que entiendas, porque quizá a las 1000 puedas entenderlo. Y con los impíos nunca me senté. Santo Espíritu de Dios. Luego que dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Las manos sucias de tocar cosas, hacer cosas inmundas, como los trueques, las coimas, el robo de los kilos, el pesaje de las balanzas. Santo Dios. Jehová dice, la habitación de tu casa he amado, versículo 8, y el lugar de la morada de tu gloria. Tremendo. No sé cuántos pueden decir, yo amo la presencia de Dios. No sé cuántos están haciendo tefilá, oración cada mañana. Y eso es lo más importante y lo más poderoso. Bueno, pienso que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya estamos más de 1 hora.
para la gloria de Dios, siempre predicando la palabra por el Espíritu, lo que debemos y hemos debido aprender esta mañana. Gracias al Señor por este momento. Quiero bendecir a todos mis hermanos que están ahí, mi hermana María Esperanza, Fortunato, Karina. Pero vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor, que he grabado en nuestros corazones. Que nunca nos olvidemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién más está ahí? Mi hermana María, en la cama, Dios te bendiga. Daisy. ¿Quién más está ahí? Marbella, Yolanda. Un apóstol Bruno, Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, siervo del Señor. Así que la palabra y el Espíritu lo fortalezca, mi amado siervo del Señor, apóstol Bruno Villa. Dice de Pueblo Libre, Lima. Dios te bendiga. Bendiciones, siervo. Amabelit, María Esperanza, Judith y a todos mis hermanos que están aquí. Sigan predicando la verdad de la palabra, mis hermanos. Y aunque la palabra cueste y duela, es siempre mejor. La palabra duele a veces y es necesario. Dios me lo bendiga. Estamos también en Cusco, así que no se olviden, por favor, mis hermanos de Cusco que ya se están moviendo, que la embajada ya está en Cusco. Damos gloria a Dios por este poderoso tiempo. Gracias, Padre. Shalom, shalom, que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias al Padre. Nos vemos otro día.